Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Qué gusto. Aquí estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. Hoy para hablar de un tema muy interesante de la historia contemporánea, y es el periodo en el que Perón fue secretario de Trabajo y Previsión. Periodo realmente intenso de la vida política argentina, que va a cambiar la política de nuestro país, la historia del movimiento obrero, ¿no? De aquel movimiento obrero que venía evidentemente con una tradición izquierdista, con una tradición socialista, anarquista, comunista, y que se va a encontrar de pronto con este coronel de los trabajadores que va a provocar una importante fractura, inclusive dentro de ese movimiento obrero, grandes debates, un poco a la luz también de lo que se veía en Europa, ¿no? De los autoritarismos europeos, de los fascismos, para la izquierda tradicional argentina, que leía mucho la política argentina desde la mirada hacia Europa. Perón tenía todas las características del fascista, ¿no? Y desconfiaban absolutamente de él, ¿no? Y esto tiene que ver también con la fractura que se produce en la composición social del movimiento obrero, con la gran llegada de los migrantes internos, de la gente que venía del campo a la ciudad, que van a conformar un nuevo movimiento obrero con otras tradiciones más alejadas de esas pautas tan rígidas del movimiento izquierdista tradicional, ¿no es cierto? Vos habías señalado que ya en la década del 30 aparecen las banderas argentinas en los actos de los trabajadores. Efectivamente, con aquella idea nacionalista, hasta católica en un punto, en algún sentido, la idea de cierto paternalismo también, ¿no? Traído del campo, cosas que evidentemente van a ir modificando la relación que se da dentro de los gremios, y la decisión de un hombre muy importante en el esquema del GO, de aquel grupo que da el golpe de 1943, el Grupo de Oficiales Unidos, Grupo de Obra de Unificación, depende de quién le gusta más uno u otro, pero sí. El escudo dice Grupo de Obra de Unificación, ¿no? El único escudo que se conserva, una reproducción. Este grupo de oficiales que da este golpe un poco para poner fin a aquella década infame, aquella década fraudulenta con el gobierno de Castillo, que se proponía, entre otras cosas, romper la neutralidad histórica de la Argentina, y estaba evidentemente en un estado de gran corrupción, fraude electoral, etcétera, ¿no? Y de ese esquema, Perón podía haber ocupado cualquier ministerio importante, de los que se decía importante dentro del esquema conservador, y sin embargo va a elegir una secretaría, ¿no? Una secretaría pequeña, de Trabajo y Previsión. Que era departamento hasta ese entonces. Era un departamento exactamente, que ocupaba incluso un espacio físico muy pequeño y un presupuesto mínimo, algo que realmente no tenía importancia claramente en el esquema de lo que eran los gobiernos conservadores, ¿no? Sin embargo, Perón va a elegir este lugar como el gran trampolín, y lo dice él varias veces, hacia la política. Él entiende que los tiempos que vienen, el movimiento obrero va a tener un rol fundamental, y él quiere estar ahí para manejar esa palanca, como dice él, que va a ser el movimiento obrero. Vamos a escuchar un audio que es cuando Ramírez, el presidente Ramírez, lo nombra y lo designa a Perón como secretario de este departamento de trabajo, que va a pasar a ser Secretaría de Trabajo y Previsión. Se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, vinculando su acción a los postulados del movimiento renovador del 4 de junio, que aspira para todos los trabajadores del país, de todas las escalas sociales, el trabajo digno, el trabajo remunerador, y dar una vida y un contenido sano a la vida humana, elevando el nivel moral de todas las clases trabajadoras. Máxime cuando al frente de ella, de este organismo, se coloca al señor coronel Perón, quien, a pesar del poco tiempo que llevaba al frente del Departamento Nacional de Trabajo, y sin descanso, sin desatender sus arduas tareas como jefe de Secretaría del Ministerio de Guerra, ha podido compenetrarse en poco tiempo de los problemas fundamentales que atañen al trabajo
nacional y que, por sus condiciones de talento, por sus condiciones personales de dinamismo, de abnegación, de patriotismo y de un verdadero sentido humano, dan al Poder Ejecutivo de la Nación la sensación de seguridad de que el nuevo organismo está en muy buenas manos. Bueno, vamos a ver cuáles eran de alguna manera los deseos, ¿no? de los planteos que tenía Perón al hacerse cargo de esta secretaría, los objetivos de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Excelentísimo señor presidente, es para mí un insigne honor que os hayáis dignado ponerme en posesión personalmente del cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que representa un jalón más que se clava en la obra constructiva inspirada en la Revolución del 4 de julio. Ello, señor presidente, obliga particularmente mi gratitud y aviva mi entusiasmo para colaborar en la obra que habéis inspirado y en esa obra que fecundamente has realizado hasta ahora. Podéis estar persuadido, excelentísimo señor, de que si siempre no he desmayado en las tareas de mi obligación, las redoblaré aún y llegaré hasta el límite de la resistencia humana, si ello es preciso, para cumplir en la mejor forma y quedar ante el honor que me habéis dispensado y la gratitud a que me habréis obligado. Recordemos que venimos de una etapa de absoluto abandono del mundo del trabajo, ¿no? Aquella década del 30 donde realmente algunos militares inclusive habían arrojado una especie de alarma sobre la situación de total abandono de las clases trabajadoras y el peligro comunista que implicaba esto. Es decir, si no atendemos esto estamos realmente entregándole el país a los rojos, ¿no? Hay que empezar a actuar socialmente, hay que empezar a intervenir, la gente tiene que vivir mejor, tiene que tener derechos. Hay toda una literatura militar, de la sanidad militar, en torno a cómo vivía la gente, los males endémicos, evitables, etcétera. Y en este contexto, digamos, es cuando Perón va a empezar a actuar con múltiples elementos ideológicos. Uno podría ver que hay varios elementos ideológicos en juego, ¿no? Alguna tradición de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, algunos elementos del socialismo, algunos elementos del fascismo, algunos elementos del keynesianismo, esta idea de la colaboración de clases y la idea de la producción, consumo, producción, ¿no? La alianza de clases entre trabajadores y empresarios, como para que efectivamente se produzca esta idea de que cuanto mejor gane el trabajador, más le va a convenir al empresario, una idea innovadora absolutamente en la mentalidad tan conservadora de la Argentina, que siempre vio al trabajador no como un cliente, sino simplemente como un productor, porque sus clientes estaban del otro lado del océano. Este concepto es muy importante, ¿no? Es el concepto de incorporar que el trabajador también es un consumidor y que hay que crear un mercado interno, ¿no? El concepto de Belgrano. El concepto del que hablábamos, exactamente, el concepto de Belgrano, un concepto absolutamente moderno, que no va a ser interpretado de ninguna manera por parte de la clase empresaria, a la que Perón le propone, en aquel famoso discurso de la Bolsa de Comercio, que se integren al modelo, que conduzcan incluso al modelo. Está convocando a una burguesía nacional a conducir ese proceso de alianza de clases entre trabajadores y empresarios, que es rechazado completamente por parte de la clase dirigente económica de la Argentina, que teme los avances que va logrando Perón desde la Secretaría, ¿no? Vos habías señalado que al comienzo de la década del 10, Joaquín B. González había ordenado un trabajo sobre la situación de las clases obreras, o sea que en la agenda de algunos políticos lúcidos sí estaba. Por supuesto. Pero de pocos. De muy pocos, que no eran escuchados, los socialistas por ahí, ¿no? Bueno, pero claramente el plan de Perón es presentado con estas características, ¿no? De cierta garantía social, es decir, de cierto control social inclusive, ¿no? Para mantener la paz social, la gente tiene que tener sus derechos básicos garantizados, su vida garantizada, su vida, su subsistencia, ¿no es cierto? Y la intención de mejorarle la vida a la gente. Esto lo va a decir muy claramente Perón en este discurso que vamos a escuchar sobre los trabajadores como una especie de garantía de la conservación de la justicia social. He dicho muchas veces que los trabajadores argentinos, que deben ellos mismos defender las conquistas logradas, si no quieren verse despojados de las mismas a corto plazo. Hoy les recuerdo con idéntica lealtad que si las primeras etapas de la lucha fueron superadas
merced al buen tino, a la decisión y la prudencia de que hicieron gala para lograr el éxito en la batalla por venir, es necesario que se mantengan vigilantes a la influencia de doctrinas extrañas que buscan atomizar los movimientos obreros para después coparlos y además mostrarse unidos frente a ciertos sectores económicos regresivos que se resisten a ceder una parte ínfima de sus cuantiosas ganancias para que sus colaboradores obreros puedan sentir un poco más hondamente la alegría de vivir en esta tierra privilegiada. Del enorme y apretado haz de voluntades que integran la masa obrera argentina, confío seguir manteniendo en alto la bandera de otras reivindicaciones sociales a lograr para el trabajador urbano y el rural. Completar un plan integral de previsión social, convertir en realidad la vieja añoranza de que la tierra debe dejar de ser un bien de renta y tornarse en un bien de trabajo. Lograr que desaparezca definitivamente de los campos el sufrir de millones de argentinos que viven el dolor de la tierra y conformar por fin nuestro programa definitivo de reformas sociales que habrán de consolidarse después en la decisión política que separar el pueblo cuando próximamente sea convocado para las futuras contiendas electorales. La historia no es de quien la escribe, es de su pueblo. Historias de nuestra historia. Bueno, no podemos olvidarnos, estamos hablando de los años 40, la época de las grandes orquestas. Es una época, los años 40 y 50 son años de masificación de la cultura, ¿no? El cine, el teatro, la música popular, el folclore, el tango, ¿no? El tango de las grandes orquestas tenía su sentido en los grandes bailes. Las grandes orquestas eran para los grandes bailes, donde la gente no solo iba a escuchar, sino que iba a bailar. Grandes reuniones populares, y ahí evidentemente empieza a cambiar el tango y empiezan a aparecer algunas figuras extraordinarias como Troilo, bueno, que van a cambiar de cierta forma la forma de concebir el tango, ¿no? Fíjate que estamos hablando del 43, ¿sí? Troilo había nacido en el 14, ¿sí? Que era un joven de 29 años que ya tenía su orquesta del año 37. Absolutamente innovador. Y entre sus bandoneonistas estaba un muchachito llamado Astor, ¿no? El muchacho este de Mar del Plata. Muchacho de Mar del Plata. Que alguna vez cuando quiso dar una prueba con Troilo, tocó la Rapsodia en Blue de Gershwin en bandoneón. Claro. Como para que vieran. Para que vieran que el tipo sabía, ¿no? Que venía de otro palo también. Esa era el gran momento de la música argentina, ¿no? Del tango argentino. Y lo que vos dijiste con respecto a esa mezcla, ¿no? Esa migración interna, porque eso va a traer folclore a Buenos Aires y totalmente. Mucho. Las peñas, las peñas que horrorizaban a algunos blancos porteños, que esa invasión del campo, la negrada, el aluvión zoológico, todas estas cosas que tanto se va a hablar con posterioridad, ¿no? Y creo que es interesante decir que estamos en un contexto de guerra mundial, o sea, la Argentina en estos años y el mundo en estos años está atravesando por el gran conflicto internacional, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, y cuál va a ser la postura de Argentina, lo cual va a generar muchísimos problemas con los Estados Unidos, que querían someter a toda América Latina a su política, lo que llamó el panamericanismo, en realidad un disfraz para decir la política hegemónica de los Estados Unidos en América Latina con la excusa de la guerra. Todo país que no se sumara a este proyecto era tildado inmediatamente de nazi, ¿no? Y en este sentido, hasta los propios norteamericanos empezaron a tener fisuras cuando veían que en realidad no podía tildarse exactamente de nazi el régimen argentino con tanto apoyo popular, con tanta presencia de los trabajadores, etcétera, ¿no? Empieza a haber grietas en la propia política exterior norteamericana en torno a esto. Sí, y además una neutralidad que ya venía de la época de Irigoyen. Efectivamente. Y el sustento de algunos sectores como la gente de Forja, que decían cosas algo así como: señor presidente, los argentinos queremos morir aquí. Efectivamente, además el que lanza la neutralidad es un conservador, un hombre del radicalismo conservador como Ortiz, ¿no? Por razones más británicas que argentinas, ¿no? Porque a Inglaterra le convenía esa neutralidad para que podamos seguir proveyéndolos de alimentos, etcétera, ¿no? Este es un poco el contexto en el que se da este trabajo de Perón en la Secretaría, que va a tener sus logros
muy importantes, ¿no? Y quizás sería interesante escuchar a Perón hacer el balance de su política frente a la Secretaría. Hace hoy justamente un año se creaba la Secretaría de Trabajo y Previsión. Dijimos entonces, se inicia la era de la política social argentina. A un año de existencia, venimos hoy, frente a esta masa de trabajadores agradecidos, a reafirmar cuanto dijimos y seguir haciendo en vez de decir, y seguir realizando en vez de prometer. Algunos malos políticos que se creen honrados y valerosos después de haber huido al extranjero porque se investigaba su conducta, han intentado defenderse acusándonos de demagogos. Si demagogia es defender sincera y lealmente a los que sufren y trabajan, si demagogia es impedir efectivamente la explotación del hombre por el hombre, si demagogia es evitar en los hechos la injusticia social y buscar la verdadera unión de los argentinos detrás de su bandera, si demagogia es impedir la lucha y el odio entre hermanos para reemplazarla por la cooperación y el amor, yo soy demagogo. ¿Cuáles son los logros, ¿no?, que se dieron en la Secretaría de Trabajo y Previsión en los años en que estuvo Perón? Primero, que un gobierno reciba ampliamente a las delegaciones obreras. Esto es francamente una novedad, y que escuche atentamente sus demandas, demandas atrasadas, por supuesto, porque venía con mucho atraso la demanda de reconocimiento de personería, de atención a las horas, a la que se respete la jornada de trabajo, la insalubridad, ¿no es cierto? Había de cuenta que así una década y algo las reprimía en las calles. Efectivamente. Por manifestaciones. Efectivamente. Y evidentemente comienzan a darse logros muy importantes que van a ir prácticamente fracturando el movimiento obrero, porque la izquierda sigue sin sumarse a esto y criticando la acción de Perón desde la Secretaría, mientras que un sector muy importante del movimiento obrero se va sumando y va apoyando las determinaciones que se van tomando, ¿no? Vacaciones pagas, licencia por maternidad, jubilación, aguinaldo, todas cuestiones que evidentemente parecen ser muy revolucionarias en un país tan conservador, ¿no? Convenciones colectivas, ¿no? Convenciones colectivas, tribunales de trabajo, ¿no? El tribunal de trabajo que fallan por primera vez a favor de los trabajadores, que ¿no? La Corte Suprema no quería aceptar. Efectivamente. No quería tomarle juramento a los jueces. Claramente, ¿no? Porque consideraban que era algo así como una violación de la Constitución, claro, ¿no? Que además con una particularidad, ¿no? Los abogados que nos escuchan seguramente lo deben recordar, que el Estado asume un papel tuitivo frente a los trabajadores. Claro. Porque no es un contrato en igualdad de condiciones. Por supuesto. Sino que debe proteger al más débil. Al más débil, al que no tiene la más mínima información jurídica. Además, ¿no? Creo que esto es importante que vos lo expliques como abogado, porque efectivamente no pueden ser iguales una persona que tiene una formación, que maneja una empresa, o que tiene un equipo de abogados que lo asesora, y a un simple trabajador que no tiene la menor idea de cómo defenderse, por ejemplo, ¿no? Como te dijo alguna vez el juez Garzón, aquello de que la justicia debe estar contaminada de sociedad. Claro, efectivamente, ¿no? Tiene que tener calle. Tiene que tener calle y tiene que tener sensibilidad social, ¿no es cierto? Cosa que evidentemente no tenía hasta ese momento, ¿no? Creo que es interesante entonces pensar que no era gratuita esta política que lanzaba Perón desde la Secretaría, que van a aparecer enemigos de toda la haya, de todo tipo, a la política, inclusive dentro de las filas del ejército, ¿no? Algunos que pensaban que el coronel estaba yendo demasiado lejos, ¿no? Y este debate es un debate muy interesante, porque hasta dónde esta gente quería implementar un modelo capitalista moderno en Argentina, ¿no? ¿Por qué estaba marcada la modernidad de ese proceso capitalista? Porque digamos que el plan del GO era un plan industrial, de defensa nacional, de modernización de la Argentina, de cambio de paradigma en algún sentido, de aquella Argentina agroexportadora a una Argentina más industrial, más autónoma, marcado esto por la guerra también, ¿no? ¿Qué sería de nosotros después de la guerra? Bueno, entonces Perón los desafía de alguna manera
planteándoles por dónde pasa la modernidad de un capitalismo, ¿no? Pasa por la inclusión, pasa por que mucha gente se incorpore al sistema. También pasa por una autodefensa, es decir, si yo tengo gente que es propietaria, no proletaria, sino propietaria, la integro al sistema y la hago defensora de ese sistema. Esto es lo que trataba de explicar Perón permanentemente en sus discursos y no era escuchado en absoluto, ¿no? Claro, porque aquella Argentina, quinto país del mundo, no era el quinto país del mundo para todos los que vivían acá. De ninguna manera, o sea, eso desde ya, ¿no? Es decir, creo que esta idea de árbitro, del Estado árbitro entre patronos y obreros, es algo que no terminaron de entender los patronos argentinos, a pesar de que Perón lo explicaba muy claramente, como vamos a escuchar a continuación. Vivíamos un régimen social también de lucha. Los patronos, guiados por un egoísmo y una avaricia que no se justifica en nuestros días, crearon el problema de la lucha entre ellos y sus obreros. Afortunadamente, en este bendito país existen patrones que hacen honor a su nombre de tales. Pero esa lucha entre los trabajadores y los patronos es también un índice de destrucción incompatible con el progreso económico y moral de la nación. Es necesario repetirlo una y mil veces para que se grabe profundamente en la conciencia de todos los argentinos que no deben haber luchas ya en el campo gremial, porque el Estado, que hará de juez supremo y sin apelación en los conflictos del trabajo, dilucidará y juzgará y dictará fallos de acuerdo a la justicia más humana que legal. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Bueno, seguimos en Historias de nuestra historia, hablando del Perón previo al 17, el Perón de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Perón que de alguna manera está naciendo a la política, que va conformando su movimiento político, su adhesión popular, a partir de una gran cantidad de concreciones que se dan en esa Secretaría de Trabajo y Previsión, y que van a llevar efectivamente a un movimiento cívico-militar muy fuerte, donde hay figuras del radicalismo, del socialismo, militares como Ábalos, que van a conspirar contra Perón y finalmente van a lograr su derrocamiento, ¿no? Y también hay una cosa que habitualmente no se suele señalar, que no es un fenómeno de Buenos Aires, que en las provincias también había delegaciones de la Secretaría trabajando por lo mismo, digamos. Totalmente, digamos, la adhesión a Perón iba de Ushuaia a La Quiaca, efectivamente. Esto lo van a ver muy prontamente, ¿no? Cuando se produzca finalmente el episodio de respuesta a todo esto. Y bueno, efectivamente este movimiento va cobrando fuerza y la gota que rebalsa el vaso es la designación de un secretario, la Secretaría de Comunicaciones, una secretaría importante en aquel momento porque manejaba el correo y las radios, no cosa menor, y creen que llegó el momento máximo, ¿no? Toman esta excusa los golpistas para desplazar a Perón del gobierno, ¿no? Y claramente, yo no sé si son conscientes de lo que están haciendo. Probablemente uno puede pensar históricamente, se daban cuenta que lo estaban catapultando al principal lugar de la política argentina, ¿no? Porque no hubo favor más grande que le pudieran hacer a Perón que echarlo del gobierno. Y Perón, efectivamente, para aquellos que dicen que quería renunciar y que se quería ir a la Patagonia, todo esto, bueno, escuchemos la forma en que Perón se despide de la Secretaría de Trabajo y Previsión y cómo está preparando claramente su retorno, de alguna manera. ¡Trabajadores! He hablado recién a los empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Les he dicho como un pedido de mi última voluntad de secretario de Trabajo y Previsión,
no abandonase nadie los cargos que desempeñan, porque se me han presentado se me habían presentado numerosísimas renuncias. Yo considero que en esta hora una plaza de empleado en la Secretaría de Trabajo no es un puesto administrativo, sino un puesto de combate. ¡Huelga general revolucionaria! ¡Sangre! ¡Armas! Dentro de esa fe democrática, fijamos nuestra posición incorruptible e indomable frente a la oligarquía. Por eso pensamos que los trabajadores solo deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el obrero mismo. Los hechos se van precipitando de alguna manera, hay un desconcierto inicial por la prisión de Perón, por la captura de Perón, pero se va organizando la gente de la Secretaría, Mercante, la gente más allegada a él, las delegaciones del interior, efectivamente, como vos decías, y claramente el movimiento va a comenzar aproximadamente el 15 de octubre, en el interior, 16 de octubre, a partir de un planteo de huelga general, donde se produce la votación favorable por un voto, ¿no? Un voto a favor, lo cual habla de la enorme desconfianza de la izquierda sindical todavía, ¿no? Con respecto a este coronel. Algunos habían expresado claramente en contra de las candidaturas de algunos personajes del gobierno. Efectivamente. Le hace Perón, digamos. Claro, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente es el voto que desbalancea el delegado de ATE, el que permite la convocatoria para el 18 de octubre, como una movilización a la Plaza de Mayo, efectivamente, ¿no? Libertario Ferrari. Libertario Ferrari, exactamente, es el hombre que cambia la historia en algún sentido. Libertario Ferrari, delegado de ATE. Pero las masas se van a adelantar un poco al propósito de sus dirigentes y ya en la madrugada del 17 comienza a haber una gran movilización, que es una movilización concéntrica, ¿no? Digamos, desde los cordones industriales al centro, que es muy interesante pensar. Vamos a dedicarle seguramente un programa específicamente a esto, ¿no? Pero pensar en lo que era para toda esta gente venir al centro, gente que no venía al centro, no venía. Es decir, el obrero del conurbano rara vez venía al centro de Buenos Aires, y esta llegada masiva de este aluvión zoológico, como lo llamó el diputado radical Sammartino, asustado por la llegada del pueblo a la ciudad de Buenos Aires, es el que va a ir provocando efectivamente la libertad de Perón y finalmente, en ese famoso discurso del 17 por la noche, el lanzamiento de su candidatura a la presidencia, ¿no? Claro, que dos Argentinas tan contrapuestas, ¿no? Por ahí Álvarez, el historiador Juan Álvarez, con una lista de un gobierno nuevo y la gente rompiendo todo lo que había sido la historia de Argentina hasta ese momento. Claro, expliquemos rápidamente que el doctor Álvarez se le había encargado, el procurador de la Corte Suprema se le había encargado, un gran historiador, Álvarez, Juan Álvarez, se le había encargado el armado de un gobierno por parte de la Corte Suprema. Esto lo habían hecho Ábalos, los enemigos de Perón, Sabatini, algunos integrantes del radicalismo. Le piden a Álvarez en un momento, cuando comienza la crisis, que haga un gabinete de lujo para gobernar la Argentina. Álvarez trabaja aparentemente en una burbuja, ¿no? Una especie de gabinete del doctor Caligari. Y el 17 de octubre, en medio del despelote nacional, la movilización total, el gobierno tambaleando, digamos, Álvarez va a la Casa Rosada con el gabinete. Aquí traigo el gabinete, ¿no? Una cosa realmente surrealista, completamente surrealista. Y por supuesto que el gabinete estaba integrado por lo más rancio de la oligarquía argentina, lo peor, o sea, contra aquello
contra la gente se estaba movilizando, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. estos eran los tipos propuestos por Álvarez, que bueno, evidentemente lo único que le provocó a Farrell, que era entonces presidente, fue una carcajada y una llamada a Perón como diciendo, miren lo que está pasando. Sí, ¿no? y en la calle lo que decía Marechal, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada. Exactamente, ¿no? Marechal cuenta muy bien cómo fue ese momento, ¿no? Ese momento que se movía el piso, sí, efectivamente. Y del otro lado, gente como Bernengo Lima, que hace una especie de último intento de su elevación de la Marina contra el pueblo en la calle, ¿no? Y toda esa música maravillosa que había en la calle en aquel momento. Vamos a escuchar algunos audios de cómo fue aquel 17 de octubre de 1945. Guardo el honroso y sagrado uniforme que me entregó la patria para vestir la casaca del civil y mesturarme en esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la patria. Quiero en esta oportunidad, como simple ciudadano, mezclado en esta masa sudorosa, estrecharlos profundamente contra mi corazón, como lo podría hacer con mi madre. Bueno, esto decía justamente Leopoldo Marechal, hablando de aquel 17 de octubre de 1945. Me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé los miles de rostros que le integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que, no bien las conocieron, les dieron la espalda. Ahí estaban, ¿no? Los invisibles, exactamente. Los invisibles de la historia haciéndose visibles. Vos tenías una anécdota de un... Sí, de Oscar Ferrari, que fue cantor de tangos, de esa década del 50, que trabajaba en una fábrica por allí, por la calle Patricios, ¿sí? Como obrero. No estaba Alpargatas, por ejemplo. Ahí mismo trabajaba, y entre sus compañeros había un viejo socialista que decía, todo esto de Perón son todas mentiras. ¿Qué van a pagar el aguinaldo? ¿A vos te parece? Y me decía, en la cola para cobrar el aguinaldo era el que más lloraba. Por eso, ¿viste? Claro. O sea, está bueno lo que vos contás, porque esa Argentina sin derechos para algunos era la Argentina con derechos para otros después de Perón en la secta. Efectivamente. Vamos a escuchar en la bonita voz de nuestro querido amigo Martínez cuáles eran los cantitos que se cantaban, las consignas, cuáles eran las consignas que se cantaban aquel 17 de octubre de 1945. La patria sin Perón es un barco sin timón. Y con la música de la mar estaba serena. Perón no es un comunista, Perón no es un dictador, Perón es hijo del pueblo trabajador. Salite de la esquina, oligarca loco, tu madre no te quiere, Perón tampoco. Con Perón y con Mercante, la Argentina va adelante. Aunque caiga un chaparrón, todos con Perón. Aquí están, estos son los muchachos de Perón. Vea, qué cosa más bonita. Vinimos a la plaza a lavarnos las patitas. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P. Perón, que nadie lo discuta, Braden, hijo de puta. Por si da alguna duda, le quedaba alguna duda a alguien, ¿no? Sí. Esto era lo que se cantaba aquel 17 de octubre de 1945, lo que cantaban los descamisados, aquella gente que osó lavarse los pies en la fuente para tanto disgusto del diario La Nación, que aún hoy se sigue enojando por aquella circunstancia. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad,
y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote y de Corín Tellado, de mis universos y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente.